tardes, amigos. Estamos aquí nuevamente otro domingo. ¿Cómo estás, Mabel? Bien, ¿vos? Bien. ¿Cómo has pasado? Lindo, lindo. Bien. Gracias a todos los que están ahí, gracias por seguirnos, gracias por escucharnos. Hemos tenido muy buenos comentarios con respecto a lo que tiene que ver con el adulto mayor. Sí. Para mí es un tema muy importante, entendiendo que son personas que se están sintiendo muy solas y sin saber qué hacer en este momento. Y me pareció como un tema. También lo pregunté a otras personas, porque cuando uno habla de estos temas, después está bueno conversar con personas mayores para saber si porque estamos bien rumbeadas, ¿no? Porque a veces a nosotros nos parece, y en realidad creo que sí, que es como un tema a prestar atención. Cómo ellos de alguna manera se sienten como excluidos de la sociedad, sobre todo cuando tienen que ir a ser mandados solos, o subirse a un ómnibus, o cuando van a un lugar donde hay que hacer cola y no se le tiene la paciencia necesaria para que hagan el trámite con tranquilidad, si se quiere, ¿no? Entre comillas, la tranquilidad siempre es rápida. Entonces ellos se sienten como que los tratan como un estorbo. Esa sería la palabra. Sí, yo estuve hablando con algunas personas mayores y que me contaban un poquito su experiencia en esas charlas que salen ahí en el momento. Y me decían que, por ejemplo, una señora me decía que ella estaba acostumbrada a hacerse todo. O sea, ella vive sola, tenía su grupo de amigas, salía con sus amigas o iba a la casa de alguna amiga a tomar el té, a jugar a esos juegos de mesa que juegan los adultos. Y de pronto quedó encerrada, se tuvo que quedar en la casa, las amigas como que le demoraba la vacuna a ella, entonces empezaron a juntar las que estaban vacunadas, y a ella como un poco la dejaron de lado. Y claro, ellos también entienden que los hijos o los sobrinos o la gente que esté de su familia que está alrededor tiene sus cosas para hacer. Entonces, de pronto se sintió como que estaba encerrada en la casa, le golpeaban, le dejaban las cosas, se iban y nadie dedicaba un tiempo a ellas. Y yo también le comentaba que el otro día estaba viendo un programa chileno donde había un psiquiatra que hablaba de justamente esto de la pospandemia, ¿no? La estamos transitando, pero desde otro lado ahora, no con el mismo pensamiento, el mismo miedo, digamos, que cuando empezó. Como que ahora ya convivimos con la pandemia. Entonces él decía que esto va a traer, ya están en Chile las estadísticas de la gente post pandemia, lo que pasó con esa gente. Y mucha gente empezó a sentirse sola, empezó a estar como que no querer, es como que te dejas estar, o querés dormir todo el tiempo, no querés bañarte, comés por inercia, pero no lo contás. Entonces él lo que decía que lo bueno sería que todavía, como en Chile hay cuarentena como medio obligatoria en algunos lados y eso, que se comunicaran con los amigos y que hicieran, por ejemplo, tuvieran como una agenda, ¿no? Me levanto, desayuno. Una rutina. Una rutina. Esta rutina, pero no una rutina cambiante, porque la rutina igual a todos los días te deprime más. Bien. Entonces, lo que decía era eso, que por ejemplo pusiera un día a las 5 de la tarde, ponerse todos, como esta gente, algunos manejan el teléfono con el WhatsApp o pueden hacer un Zoom o lo que sea, y poder hablar y contarle al otro. Porque el tema es que vos a veces estás en tu casa, solo, y no le contás al otro lo que te pasa, porque te das cuenta de lo que te pasa. Pero al no contarlo, eso va generando, va quedando y va generando la depresión. Que cuando querés acordar, hay que tratarla o tratarla. También daba el consejo de que hoy por hoy en las redes hay mucha gente que ayuda. Hay terapeutas,
Hay personas que hacen yoga y te dan una clase de yoga que no es tan difícil de repente, o te ayudan a hacer respiración, te ayudan a hacer meditación, o sea, y todo eso ayuda a que vos uses ese tiempo y que no caigas en la depresión. ¿Ah? Sí, yo entiendo también que también es importante que la familia se dé cuenta de esa situación que está viviendo el adulto mayor, porque a veces en el devenir del día, entre que si trabajan o hay hijos o los adultos viven solos, es como que a veces o sea, cuando tendemos a llamarlos y preguntarle cómo están y dicen bien y uno se queda con ese bien, creyendo que está bien, no vamos hasta la casa o no vemos cuál es su situación, ¿no? Que eso también es importante, me parece, no perder el vínculo afectivo con esas, en este caso con adultos mayores. Y también ahora que como que se ha abierto un poco más el tema de poder salir más o de moverse desde otro lugar, también notás que hay gente que de pronto ese encierro nos hizo mucho daño. Sí. El no comunicarnos, el no poder estar con la gente que queremos cuando queremos. Es como que de pronto también sigue existiendo el miedo. Sigue existiendo el miedo de no saber si saludás con un beso o con el puño, que hay gente que le vas a dar un beso y te pone el puño. Digo, no, todos esos miedos que nos generó, que nos han quedado como, no sé si como resaca de esta pandemia, no sé cómo llamarlo, pero que en definitiva nos sigue afectando en el consciente y en el inconsciente, ¿no? Porque a veces, bueno, vos que trabajas en la salud, yo que soy como terapeuta y que tengo pacientes que de repente están todo el tiempo con la mascarilla, aunque llega un momento que notás que les está faltando el aire, digo, si quieren sáquense la mascarilla, tengo las 3 vacunas, hay como ese miedo latente, sería la palabra. Y más en los adultos mayores que están como, yo conozco una señora que ya lo hemos hablado, tiene 90 años y siempre está diciendo que quiere aprovechar los últimos años de su vida, por eso tiene miedo a enfermarse, ¿no? Entonces, ese miedo a enfermarse y a no morirse hace que cada vez su mundo sea más pequeño, ¿no? Entonces es como a veces uno poder ayudar o tratar, ¿no? Entonces creo que está bueno eso de poder verlo o ayudarlos a ver en una red o en algo, un tema que sea como respirar ante el miedo, hacer un ejercicio ante el miedo. Me parece que es como muy, muy alentador, sería la palabra, para salir de esa burbuja, ¿no? Claro. Esa burbuja del miedo, de la inestabilidad emocional. Es difícil, ¿no? Porque si nosotros, que todavía no llegamos, vamos en camino, tenemos nuestros cuidados, nuestros miedos, ¿cómo no entenderlos a ellos? Que en definitiva, si vos los observás, son como niños, ¿no? O sea, es tal cual ese retroceso de los miedos, del cuidado con quien se acerca, del cuidado con quien hablan, digo, es como un tema a tener hoy por hoy muy en cuenta. El tema de los adultos mayores y el tema depresión en general, porque a veces si nos observamos nosotros, dentro de que todavía, o sea, nosotros hemos seguido haciendo cosas, o trabajando o atendiendo de alguna manera más esporádicamente, pero aún así tenemos esa cosa de saber si está bueno que nos reunamos, de vernos con nuestros amigos y tenemos ganas, pero a la vez es muy incierta la situación. Entonces, bueno, creo que todas estas cosas son para reverlas y ver nosotros desde nuestro lugar, desde lo que estamos haciendo en estas charlas, es poder que nos comenten cuál sería lo mejor o cómo se sentirían mejor en esta nueva realidad, porque esta es una nueva realidad. No sé, es lo que me parece a mí que deberíamos tener como la posibilidad de que nos comenten ese tipo de cosas. Sí, igual de todas maneras, como vos decías, la depresión puede haber sido causa de la pandemia. También en ese programa la gente consultaba, ¿no? Entonces una chica consultó y le decía al médico cómo lograr
encarar la pospandemia si en la casa no se puede ni hablar. Entonces él lo que decía era que cuando pasa esto, de que en la casa no pueden hablar porque es una discusión constante, o digo, el convivir tanto tiempo, que la gente, lo que nos dimos cuenta ahora es que la gente no sabía convivir, ¿no? Porque cada uno está en su tarea, se levanta, se ven de mañana un ratito, capaz no te ves porque uno entra una hora, el otro entra otra, si tienen niños van al colegio, digo, y están todos el día en una rutina y bueno, vienen a la casa y ya que los chiquilines se acuestan, que cenás y algunos no comparten la mesa, que esas son tradiciones que deberíamos tenerlas. Deberíamos pasarle esa tradición a los hijos, de que la hora de comer, si están todos juntos, es para compartir, es el momento que tenés para compartir y para hablar, para mirarte y hablar. Pero como ahora la tecnología y todo, capaz encontrás a uno que está comiendo con el teléfono en la mano, el otro está haciendo, digo, o no comen en la mesa, se van al sillón. Entonces, también hemos perdido un montón de tradiciones que en realidad fortalecían el vínculo familiar. Entonces, hoy, con la pandemia, no sabemos qué hacer. Porque estamos todos juntos, pero no sabemos qué hacer. Si no nos conocemos. Ahí está. Entonces, por eso se han separado tantas familias. Y si no, es como decía esa mujer, la vida era un infierno en la casa. Entonces el psiquiatra lo que decía era que en ese caso tendrían que buscar a alguien ajeno a la familia, pero que los conociera a ambos, los quisiera a ambos, y usarlo como moderador de una charla, ¿no? Como para decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que no están entendiendo y no pueden compartir? ¿Me entendés? Y entonces, como él todo el tiempo decía que es muy difícil, porque hay que estar en el lugar del otro. Es muy difícil porque de afuera uno lo vive. Y también otra cosa que decían, y es verdad eso, que una cosa es vivir la pandemia o el encierro, entre comillas, en una casa acogedora, con un patio, con un jardín, con una piscina. En invierno la vamos a usar, ¿verdad? Digo, pero tener otros espacios, que hay mucha gente que ha vivido la pandemia en un lugarcito chiquitito. Sí, en un 2x2. En un 2x2, con todos juntos conviviendo. Es muy difícil. Entonces digo, a eso sumale que mucha gente también, porque cuando hablamos, lo hablamos desde el lado, desde nosotros, ¿verdad? Y desde nuestra realidad. El tema es que las realidades no son todas iguales. Totalmente. Entonces, hay gente que está pasando bien, hay gente que perdió el trabajo. Entonces, ya sabemos que el tema económico es un tema importante en la familia y que cuando realmente ese tema está comprometido, se ponen mal. Sí, creo que se pierde la empatía de la cual hablamos todo el tiempo, que uno trata de ser empático, pero cuando hay esa intranquilidad económica, cuando hay niños, cuando hay adultos mayores, que se manejan con ese dinero para pagar un alquiler, luz, agua, todo lo que conlleva vivir en una casa, también hace que se ponga más tensa la situación, en definitiva, ¿no? Porque es como decías vos, ¿no? O sea, el tema de que el no saber convivir, porque muchas horas de escuela, muchas horas de trabajo, muchas horas, y de pronto estar todo el día juntos, es como, ¿qué hago con todo esto? Claro. ¿No? ¿Qué hago con todo esto que tengo que resolver y no sé cómo? Claro. Cuando los niños empiezan a mamá, ¿no? O sea, que antes era un rato porque realmente se iban al colegio, o papá, como fuere, y no estaban tantas horas juntos. Y ahora es entre el trabajo desde la casa, entre estudiar por Zoom, es como mucho de golpe. Y ya vemos quiénes no estamos preparados para la tecnología. Entonces, cuando no tenés esa preparación para la tecnología, donde tenés 3 niños que tienen o 2, que tienen que estudiar por Zoom, por ejemplo, es todo un caos.
Es todo un caos porque cómo me conecto, de dónde me conecto, que hemos visto muchas. O que no tenés dinero para pagar una red para poder Claro, entrar, claro. Entonces digo, es muy difícil visto desde un amplio, es como asomarte a la ventana y ver el mundo, ¿entendés? Y en el mundo hay situaciones totalmente diferentes. Y una cosa es, como te digo, vivirla en cierta forma, con comodidad, y otra cosa es vivirla desde la necesidad, no, pero la precariedad. Entonces, Sí, totalmente, digo, o sea, es como de pronto, que es como decís vos, ¿no? De repente abren una ventana y te dicen esto es lo que vos tenés que solucionar y te encontrás con todo eso y decís, ¿por dónde empiezo? Eso sería como, ¿no? El decir, el vértigo de cosas nuevas y de situaciones nuevas y de un montón de cosas que hay que resolverlas. bueno, eso es lo que vamos a hacer, vamos a tratar un poco más este tipo de temas y vamos a pedirles que, bueno, que nos cuenten, que lo vean, que opinen y que nos digan qué es lo que a ustedes les está pasando, que nos cuenten lo que les pasa. Porque ¿Cómo desde están aquí, viviendo esta situación? claro, porque desde aquí nosotros lo que queremos es ayudar. Entonces, los esperamos y esperamos que los comentarios. Y O nada. algún tema a tratar también que les parezca que sea temas importantes a tratar, que está bueno que también puedan colaborar con ese tipo de cosas. Así que bueno, acá estamos. Hasta el próximo domingo entonces. Gracias. Gracias.